Hola, reciban un afectuoso saludo desde Sudamérica. Soy Rodrigo Urrea y soy espejo cristal blanco gracias a un maravilloso descubrimiento que ha tocado la vida de miles de personas. Nací en Chile y aquí vivimos junto a mi querida compañera Chantal y nuestras dos hermosas hijas. Estudié diseño en comunicación visual y también soy profesor y traductor en la Fundación para la Ley del Tiempo en Chile. Me siento muy agradecido de poder participar en el Giro del Tiempo 2020, que se basa en la vuelta del poder de las 13 lunas y la ley del tiempo, para elevar la frecuencia de nuestra Madre Tierra. Hoy les quiero compartir la ley del tiempo y la historia de las 13 lunas. Bienvenidos a la antigua ciencia futura. Hemos vivido creyendo que el tiempo era lo que marcaba el reloj y que tenía que ver con enero, febrero, marzo. Todo esto es solo un estado mental, una ilusión. José Argüelles, Balún Botán, trajo a este planeta un tesoro de conocimiento incomparable basado en la ciencia del tiempo maya galáctica para elevar al ser humano y transformar la biosfera, la naturaleza, en la conciencia galáctica. Descubrió la ley primaria que organiza todo en el universo en relación con el tiempo, donde el tiempo se considera la evolución de la conciencia. La ley del tiempo es lo que mantiene las cosas operando a la vez en cada momento. Cuando se dice que las cosas están a la vez y cada momento, quiere decir que las cosas están sincronizadas, en sintonía consigo mismas y con todo lo demás. Para llegar a descubrir la ley del tiempo, el primer paso de José fue estudiar el Solkin o la cuenta sagrada de 260 días de los mayas. En 1974 tuvo una gran matriz del Solkin con los símbolos notacionales originales. José descubrió que el Solkin era la enciclopedia del tiempo. Tony Scherer, viento magnético, un estudioso de la tradición nativa americana, vinculó a José Argüelles con el Solkin y las profecías mexicanas. Sus libros más conocidos son El Señor del Amanecer y Debajo de la Luna y el Sol, donde se refería profusamente al calendario sagrado. Después de muchos años de meditar en esta matriz de 13 por 20, concluyó que el Solkin era un código cósmico que guardaba las claves, entre otras cosas, de la sincronización de los ciclos evolutivos en nuestro planeta, así como el código genético, el ADN. Los resultados de estos hallazgos fueron publicados en los libros La Tierra en Ascenso de 1984 y El Factor Maya de 1987. En 1987, José convocó a la convergencia armónica, la primera meditación global sincronizada por la paz, basada en los estudios de Tony Scherer, que establecía que los días 16 y 17 de agosto de 1987 era la conclusión de la profecía de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. A partir de la convergencia armónica, se libera a la humanidad dentro de la zona de tiempo de 26 años, de libre albedrío, de elección y decisión. La decisión es aceptar el conocimiento del error en el tiempo y el retorno al tiempo natural. Miles de personas fueron a los sitios sagrados del planeta a realizar ceremonias, incluso muchos sintieron el llamado interior sin tener ninguna información. Mi hermano Alonso, viento magnético, me introdujo a la convergencia armónica en 1987. Esto causó un gran impacto en mi vida. Yo tenía 15 años.
Luego de la convergencia armónica, el paso siguiente de José fue vivir según los ciclos del código del Tzolk'in. Esto lo comenzó a hacer a mediados de los años 80. Simultáneamente continuó con su investigación de los códigos matemáticos implícitos en el Tzolk'in. Entonces vino el tercer paso, el descubrimiento de las frecuencias del tiempo. Esto ocurrió en 1989, en Ginebra, Suiza, en el Museo del Tiempo, cuando se dio cuenta que el tiempo es una frecuencia, y lo que los mayas comprendieron fue que el tiempo es la frecuencia universal de sincronización que gobierna toda la naturaleza. Esto es universalmente verdadero, excepto para la civilización humana moderna. Por el contrario, la civilización moderna funciona por una frecuencia de tiempo mecánica, artificial e irregular. La frecuencia natural es 13 es a 20 y la frecuencia artificial es 12 es a 60. Todo nuestro pensamiento acerca del tiempo es erróneo y tenemos que cambiarlo. Hemos vivido en el error por más de 5.000 años. Ya es tiempo de corregir ese error. De eso se trata el giro del tiempo. La evidencia del descubrimiento de la ley del tiempo es esta fórmula. La energía factorizada por el tiempo es igual a arte. Es decir, la armonía de la naturaleza es una función de esta, siendo sincronizada por la frecuencia de tiempo universal 1320. Esto significa que todo en la naturaleza, en virtud de su sincronización por el tiempo, es artísticamente bello, es armonioso. El cuarto paso de José fue sacar la conclusión del paso anterior, de que a menos que la humanidad moderna cambie su frecuencia de tiempo, podría terminar todo en un desastre total, y que la corrección era primero cambiar el calendario, reemplazando el gregoriano, que es artificial e irregular, por la cuenta natural y totalmente armónica de 13 lunas de 28 días. La alternativa de 13 meses y 28 días ha estado en uso en este planeta durante más de 6.000 años. En la India y China prehistóricas y en toda Sudamérica era el sistema estándar para medir el tiempo. Los esenios, los egipcios, polinesios, los mayas, los incas, los mapuche, lakota y cherokee usaban un calendario de 13 meses y 28 días. El conocimiento celta de los druidas se basaba en el calendario del árbol, también un calendario de 13 meses y 28 días. Hoy en día, muchas culturas todavía usan su tradicional sistema de calendario de 13 lunas. Es de gran interés agregar que cambiar el calendario a uno de 13 meses no es una nueva idea loca. En 1849, el filósofo francés Auguste Comte propuso un calendario de 13 meses de 28 días. Se conoció como el calendario positivista, que se derivó del calendario polinesio de Tahití. Este calendario fue presentado en el Congreso Panamericano de Científicos realizado en Santiago de Chile desde el 25 de diciembre de 1908 al 5 de enero de 1909. En este evento, el peruano Carlos Gese introdujo la reforma del calendario utilizando uno de las 13 lunas idéntico al de Augusto Comte. Aquí vemos una propaganda de 1912 del proyecto de reforma del calendario a 13 meses de Gese, en una postal que venía dentro de un envase de té.
No se puede saber de dónde exactamente Gese obtuvo este calendario proviniendo de Perú. Se cree que él sabía que la civilización andina que fue conquistada por los europeos poseía el calendario de las 13 lunas igual que en Tahití. En uso todavía hoy, el calendario peruano de las 13 lunas es correlativo a los 500 años del ciclo Pachacuti. Después de la civilización maya, la civilización andina de la antigua Sudamérica en Perú y Bolivia fue la más apreciada por José Argüelles. Para él, ellos poseyeron una cultura muy elevada que no dependía de la tecnología avanzada, pero desarrollaron un sistema calendárico sofisticado, desarrollaron las matemáticas, la cosmología y un orden social muy visionario. En el norte de Perú existe el observatorio solar más antiguo de América. Frente al observatorio hay 13 torres que miden entre 2 y 6 metros de altura. Se alinean de norte a sur a lo largo de la cima de una colina. Esto es Chanquillo. Esta es también otra memoria de las 13 lunas. También es importante recordar que durante la primera mitad del siglo XX hubo un movimiento fuerte y bien organizado para cambiar el calendario. George Eastman, de Kodak, organizó una campaña en nombre de un calendario particular de 13 meses y 28 días, que se conoció como el calendario fijo internacional. Era un calendario perpetuo, con 13 meses iguales de exactamente 4 semanas y de 28 días cada uno, que comprende los 364 días. El último día, el 365, se llamaba día nulo o día cero. Como vemos, las evidencias de las 13 lunas están por todas partes. La luna da 13 vueltas alrededor de la Tierra en un año y cada giro se produce en 28 días. El ciclo femenino es de 13 lunas. La ciencia ha descubierto que los delfines miden el tiempo con 13 juegos de 28 ranuras a lo largo de sus dientes, que además están dispuestos en una configuración que funciona como una antena para el sonido y la comunicación. Las tortugas tienen 13 escamas en su caparazón. Ellas guardan la memoria de las 13 lunas. La ley del tiempo debía llegar a la mayor cantidad de personas, y es así como en 1991 los códigos del encantamiento del sueño que dejaron los mayas galácticos basados en las 13 lunas y a través de José Argüelles son un regalo destinado a ayudar a corregir el virus de la memoria y recuperar nuestra memoria estelar. Uno de los propósitos principales de los códigos del encantamiento del sueño es recordar que en realidad somos viajeros del tiempo, que viajamos en una nave del tiempo, la nave del tiempo Tierra 2013. En 1992, el 25 de julio, se realizó la primera celebración del Día Fuera del Tiempo y se crearon los primeros calendarios de 13 lunas. Comenzó así la nueva filosofía del tiempo es arte en vez del tiempo es dinero. Hoy en día también ese día se conmemora como el Día Mundial de Agradecimiento al Agua. Con todos estos antecedentes, José Argüelles en 1994 puso en marcha un movimiento mundial por la paz para cambiar el calendario. Se presentó el Plan de Paz de 13 lunas en La Haya, en las Naciones Unidas, en el Vaticano y también a diversos líderes mundiales. Además, se organizaron innumerables congresos y seminarios, y comienza así una ardua difusión en la prensa,
en instituciones y también hacia todo el público. En 1999, José y Loidín Argüelles realizan un seminario de capacitación del Nuevo Tiempo de 7 semanas, el seminario Magos de la Tierra en Picarquín, Chile. El seminario Magos de la Tierra fue un experimento en el tiempo. Participaron 144 personas de todo el mundo. La ley del tiempo y las 13 lunas fueron enseñadas como nunca antes. Fue el realce de los 7 años de la profecía desde 1993 al 2000. El movimiento de las 13 lunas luego se estabiliza en el año 2000 como la fundación para la ley del tiempo. Y la ley del tiempo y la magia de las 13 lunas siguen desplegándose, pero los acontecimientos mundiales comienzan a acelerarse. José Argüelles fue reconocido como el cerrador del ciclo en una ceremonia en Teotihuacán, México. El sincronario de las 13 lunas se sigue difundiendo y se despliega como la matriz radial del tiempo galáctico. El tiempo comienza a cerrarse. José Argüelles Balún Botán emprende el viaje hacia la eternidad en el año 2011. En el 2012 se cierra el ciclo en una ceremonia en Palenque, México. Un nuevo rayo comienza. Es el año 2013, el año de la sincronización. Se codifica el futuro en Teotihuacán, cerrando el año de la luna cósmica roja y abriendo el año mago magnético blanco, la séptima puerta de luz. Y hoy estamos haciendo un giro en el tiempo. El momento es ahora. La ley del tiempo y las 13 lunas es la antigua ciencia futura que activa una nueva cultura en la Tierra, la cultura galáctica, que es la cultura del amor y la armonía. Muchas gracias.